Buenas noches, continuamos en Focos. Bienvenidos a Matices. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Esta noche tenemos un tema muy importante para discutir en esta mesa. Recordemos, esta semana se ha celebrado la Marcha por la Diversidad, una actividad que se realiza desde hace 20 años en nuestro país. Aunque este ha sido un espacio de reivindicación continua por parte de la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, para lograr reformas legales que les permitan acceder a derechos civiles en igualdad de condiciones, aún hay un recorrido pendiente por hacer. Así es importante tener en cuenta que en la última década la comunidad ha luchado por ejemplo, frenar la reforma de la Constitución que pretende afianzar las uniones heterosexuales entre hombres y mujeres. También la comunidad ha luchado por impulsar que se incluya la tipificación de crímenes de odio en el Código Penal y además que se incrementen las penas para este tipo de delitos. También la comunidad ha impulsado que la ley del nombre no establezca que el apelativo de una persona responda necesariamente a su sexo. Y también han impulsado que la ley del Seguro Social permita que se incluyan como beneficiarios del Seguro Social a personas o a parejas del mismo sexo. Y también está pendiente, y es una de las demandas que también se hace, que se cree una ley de identidad de género, entre otras. Es importante poner en ese contexto, Karen, que la respuesta del Estado salvadoreño sobre estos desafíos ha sido muy lenta. Recién en 2010, durante el gobierno de Mauricio Funes, se aprobó un decreto presidencial que establece la no discriminación por orientación o identidad sexual en las instituciones del gobierno de El Salvador y se creó la Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social. Y para hablar sobre estas reivindicaciones y otras luchas pendientes, queremos dar la bienvenida a Matices a nuestro invitado Roberto Zapata. Roberto es secretario general del Centro de Estudios de Diversidad Sexual y Genérica, AMATE El Salvador. Roberto, bienvenido a Matices. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo decir de que la oportunidad de tener estos espacios es bastante contada en el país, sobre todo porque todavía existe bastante tabú, bastante controversia alrededor de la población LGBTI. Lastimosamente esto no hace más que reproducir esa cuestión, ¿verdad? Así es que en ese sentido yo agradezco bastante el espacio y espero poder aportar desde mis conocimientos. Excelente. Roberto, queremos iniciar esta entrevista. Nosotros en la introducción, en el contexto, hemos enlistado las principales reformas legales que exige la comunidad y que en su totalidad no han tenido respuestas efectivas por parte del Estado. Nos gustaría saber de qué manera está afectando hoy en día a los integrantes de la comunidad LGBTI el hecho que el Estado salvadoreño no atienda a estas importantes reivindicaciones que han hecho durante tantos años. Seguro, Saúl. Bueno, tal vez solo una pequeña acotación con respecto a la introducción que hacías, que me parece que mencionaste derechos civiles. En realidad, los derechos que nosotros como movimiento LGBTI estamos reivindicando van más allá. Hablamos de derechos humanos en general, porque honestamente son el conjunto de los derechos humanos que se están viendo vulnerados. Así es que efectivamente yo creo que en el Estado, bueno, ya también mencionabas, desde hace unos 5 años, 6, 8 años, se ha venido haciendo poco a poco ciertos avances. Sin embargo, estos han sido todavía muy pocos y no han logrado hacer cambios estructurales con respecto de los problemas de fondo que tenemos en la población LGBTI. Creo que esto pasa por varias razones, ¿verdad? Por un lado, creo que todavía existe bastante temor de colocar este tema en la agenda pública de manera prioritaria. En el plan quinquenal actual del gobierno se incluye a la población LGBTI como una de las poblaciones prioritarias. Sin embargo, cuando ya observamos en cuanto a las metas tangibles que se tienen que alcanzar con esta población, solo se incluye una con respecto de la situación de salud. Entonces, cuando las vulneraciones, como ya mencionaba, pasan a nivel laboral, claro, a nivel individual, como civil, político, etcétera. Roberto, a ver, estabas diciendo que no se atienden los problemas de fondo porque en realidad lo que está pasando es que el tema no se pone en la agenda. ¿Podrías profundizar sobre cuáles son las áreas más críticas donde se nota la ausencia de estos derechos humanos, de estas reivindicaciones de derechos humanos para miembros de la comunidad LGBTI?
Seguro. Bueno, los problemas de fondo aquí tienen que ver con un problema mucho más amplio de la estructura social económica en la que nos encontramos, que de por sí es excluyente no solamente con la población LGBTI, sino con otras poblaciones que tienen de igual manera muchos problemas a la hora de acceder a derechos. Entonces, en el caso específico de la población LGBTI, bueno, ustedes ya los mencionaban, una de las cosas que más afecta, por ejemplo, a las personas trans es el problema de su identidad de género, que no es reconocida de manera legal. Y eso le presenta un montón de obstáculos a la hora que, por ejemplo, quieran pedir un trabajo, que incluso quieran acceder o continuar sus estudios formales. O etcétera, en distintos ámbitos. También con respecto de las personas que tienen, bueno, lesbianas, gays y bisexuales, que como también ya mencionabas, por ejemplo, no tienen los mismos accesos laborales cuando se trata de seguro social o AFP. A mí me llama bastante la atención de que, por ejemplo, se habla bastante de la reforma del sistema de pensiones y muy poco se habla del heterosexismo que existe en todas las propuestas que están sobre la mesa. O sea, ninguna contempla la posibilidad de ampliar los derechos hacia personas del mismo sexo, a pesar de que muy probablemente muchas se encuentran laborando formalmente en las empresas o en el sector público. Roberto, sabemos que los desafíos, atenderlos, no solo pasa por una decisión ejecutiva de la presidencia, sino, sobre todo, muchas de ellas pasan por la aprobación de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa, o por lo menos las mayorías calificadas. Sí. ¿Ustedes han identificado qué actores están teniendo incidencia en la decisión de los partidos políticos en El Salvador, en la Asamblea Legislativa, para frenar el avance acelerado de las reivindicaciones de la población LGTBI en El Salvador? Sí, honestamente existe dentro de la Asamblea Legislativa un grupo, o bueno, varios grupos que son conservadores, que es muy gracioso porque de pronto en ciertos temas se pueden poner de acuerdo, pueden estar encontrados, pero cuando se trata de cuestiones como el matrimonio igualitario, como la identidad de género, se ponen de acuerdo, o el aborto, ¿verdad? Porque esto también pasa en otros aspectos. Entonces, sí existen estos grupos que como que quisieran continuar el status quo y no ampliar los derechos, una cuestión que se trata de derechos humanos, y que los deberíamos de tener todas las personas por igual. Lastimosamente a veces cuando se trata de justificar el por qué no quieren continuar con esto, recurren a cuestiones de fundamentalismo religioso, porque lastimosamente una de las tantas cosas que se respetan en este país es la laicidad del Estado. Entonces, sí existen estos grupos, yo creo que no hace falta ahondar, todos los conocemos, y de pronto los que son más progresistas, de pronto tal vez en la izquierda, se quedan como con medias tintas, entonces tienen todavía temor de querer decirlo de manera abierta. Excelente, tú dices no es necesario detallar a estos actores, pero a nosotros nos interesa poner en la mesa qué está pasando. Seguro. ¿Es solo la Iglesia Católica, es solo la Iglesia en el país el actor que está teniendo incidencia, o hay otros sectores, otros grupos que están también generando esa incidencia contra los avances de la comunidad? No, bueno, de hecho en el país existen incluso ONGs que están dedicadas a proteger la familia tradicional y que en ese sentido están financiadas por grupos poderosos en este país, entonces económicamente poderosos. Y esos son uno de los que tienen incidencia, además de las iglesias más conservadoras en el país, porque no son todas las iglesias, pero sí hay, bueno, ya mencionaste la Iglesia Católica, pero también hay iglesias evangélicas con cierto poder que también tienen incidencia al respecto. A ver, en 2007, el entonces arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, impulsó una campaña para que la Asamblea Legislativa ratificara la reforma constitucional que prohibiría la unión entre personas del mismo sexo. Es importante decir que esta reforma lleva más de una década sin lograr avanzar dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Será que ha ocurrido algún tipo de cambio en la relación que tiene el movimiento LGBTI con la Asamblea Legislativa o con la Iglesia Católica? ¿Sigue siendo la Iglesia institucionalmente determinante para frenar estas reformas? Sí, yo creo que todavía juega un papel importante. Ahora bien, yo creo que sí han cambiado las cosas a como lo eran hace 10 años, como ya mencionaste. Y creo que sobre todo ahora existe una mayor visibilidad de la población LGBTI de los problemas que van mucho más allá de simplemente exigir el matrimonio igualitario. Yo creo que a veces solo se usa este tema como un chivo expiatorio para ocultar cuestiones que realmente son mucho más relevantes para
población en general. Y casualmente siempre se utiliza cuando se va acercando el periodo electoral. Entonces, esto, honestamente, a mí lo único que me hace pensar es que se utiliza con fines electoreros y no tanto así para lo que ellos mencionan, que es proteger la familia tradicional o etcétera. Entonces, creo que, como ya mencionaba, ahora existe mayor visibilización, un poco más de sensibilización dentro del Estado, no tanto en la Asamblea Legislativa, pero sí en el gobierno. Entonces, y eso permite que tal vez ya la correlación no se preste tanto para este juego, aunque no tampoco queda descartado que lo sigan usando. Roberto, quiero volver sobre una respuesta que dabas hace un par de minutos. Decías que los grupos progresistas se quedan a medias tintas en el apoyo a la comunidad LGBTI. ¿Podrías profundizar en esto que ya decías? Seguro. Bueno, por ejemplo, tenemos, digamos, buena voluntad de parte de funcionarios puntuales. Por decirte alguien, a la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, ella es súper abierta al respecto, una gran aliada con la población LGBTI, y si ella pudiera apoyar más, yo creo que ella lo haría. Ahora bien, como ya mencionaba, los problemas de la población LGBTI no solo pasan por el involucramiento de un ministerio, sino que debería ser todos los órganos de Estado. Entonces, de pronto tenemos ciertos avances en áreas como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, pero sí en otras áreas igual de importantes como el Ministerio de Educación o el sector de justicia en este país, que pues, y uno de los mejores ejemplos es la impunidad que hay en tantos crímenes de odio, que es como tal vez una de las cosas que más se visibilizan al respecto de la situación de exclusión y violencia que vive la población. Ya vamos a abordar en detalle justamente los crímenes de odio, pero queremos saber, Roberto, y evaluar lo que la institucionalidad del Estado ha hecho a favor de la población LGTBI en el país. Se ha considerado como un paso histórico la creación de la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia en el año 2015 y queremos saber si ustedes están satisfechos con lo que se ha hecho desde esa dirección hasta el día de la fecha por parte del gobierno. Sí, fue en 2010 que se creó. Sí, yo creo que efectivamente la dirección ha sido pues una de las medidas más digamos, una de las apuestas que le hizo el gobierno al respecto de erradicar la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en la administración pública. Lastimosamente, esta misma dirección nace también con muchas, digamos, debilidades y obstáculos. Bueno, aparte de que de por sí tiene todo el sistema y nuestra cultura machista y heterosexista en contra, pero también tiene problemas, por ejemplo, de muy poco presupuesto, de muy poco personal, para un Estado que estamos hablando de cientos de miles de personas que trabajan para el Estado. Y no abarca, por ejemplo, otros órganos como el órgano judicial, sino que solo aplica dentro del Ejecutivo, y los autónomas, entonces tampoco aplican dentro de la Asamblea Legislativa o los gobiernos locales. En dado caso, la crítica es que si bien existe simbólicamente la creación de esa dirección, lo que dices es que no ha sido respaldada como se merece financieramente, es decir, de fondo la voluntad política no está expresada en ese apoyo. No, es decir, sí tiene presupuesto, o sea, sí existe y sí ha hecho bastante para los recursos que tiene. Ahora bien, definitivamente se podría hacer más, sí. Pero creo que también no debería ser una labor exclusiva del órgano ejecutivo en ese caso, sino que debería de ser los otros órganos que reconozcan también su responsabilidad con respecto de esta temática. Pues que no, a veces yo siento que se trata de como de, no sé, focalizar como que solamente fuera un problema de la población LGBTI, pues no, es un problema de la sociedad salvadoreña, porque lastimosamente las personas que tenemos prácticas o actitudes que son heterosexistas, que son transfóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, somos todos y todas y cada uno de nosotros. Entonces todos nos tenemos que repensar al respecto de eso y el Estado debería de estar tomando acciones en todos y cada uno de estos aspectos. Bien, tenemos que hacer una primera pausa. Esta noche estamos conversando aquí en Matices con Roberto Zapata. Roberto es secretario general del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica Amate El Salvador. Ya regresamos. Gracias por continuar en Focus. Seguimos en la entrevista Matices. Esta noche se encuentra en esta mesa Roberto Zapata, secretario general del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica Amate El Salvador.
Queremos recordarles que semana tras semana, desde Focos en nuestra cuenta en Twitter, @FocosTV, publicamos una pregunta para que puedan interactuar sobre el tema de la entrevista. En esta ocasión, la pregunta ha sido: si observas en tu lugar de trabajo que se discrimina a una persona por su orientación sexual, ¿qué harías? En Twitter encontrarán las opciones y estaremos publicándolas también al final de este programa. Karen. Así es. Bueno, volvemos a la mesa de entrevista con Roberto. Roberto, hasta el 2015 se reportaban al menos 541 casos en la Fiscalía General de la República. Estos crímenes fueron reportados como homicidios culposos, pero por el movimiento, por la comunidad LGBTI, han sido considerados crímenes de odio. ¿Cuál es la situación actual de este fenómeno? Sabemos que también desde la comunidad se ha abogado para que se tipifiquen como crímenes de odio y no como simples homicidios culposos. ¿En qué contribuiría esto? Sí, bueno, aquí hay mucha tela que cortar. En septiembre de 2015 se reformó el Código Penal para reconocer los crímenes de odio como tales, incluso por razones de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, después de este periodo, ya casi 2 años, contamos docenas de crímenes por odio que terminan en un asesinato, porque crímenes por odio no solamente son aquellos que terminan en un asesinato, y todavía no ha habido ningún tipo de judicialización con respecto de alguno de los casos. Perdón, solo para que aclares, cuando dices que no todos terminan en asesinatos, ¿qué otras figuras podrían existir bajo el término crímenes de odio? Sí, es decir, es que un crimen de odio es cuando se ataca a una persona por una razón específica. En este caso puede ser por orientación sexual, identidad de género. O sea, la agresión como tal es... Exacto. Entonces, por ejemplo, si alguien viola a una chica lesbiana, pues de forma correctiva, ese es un crimen de odio, claro, y no, aunque no haya terminado en la muerte. Y así podemos seguir dando ejemplos. Pero entonces eso, a veces se cree que crimen de odio solamente es aquel que termina en un homicidio. No. Pero con respecto de estos más específicos que sí han terminado en un asesinato, lastimosamente todavía no, como ya mencionaba, no se ha dado la suficiente seguimiento para que terminen en una judicialización de los casos. Entonces, creo que es otra de las deudas que tiene, en este caso, el sector justicia con respecto bueno, y ya mencionabas el dato alarmante, ¿verdad?, de 500, que ahorita ya vamos casi por 600, de toda la comunidad LGBTI en la última década. Ahora, Roberto, entonces, para clarificar, aunque se logra hacer o se logra impulsar la reforma en el Código Penal para que se incluya la figura, el delito de crímenes de odio, en realidad ninguno de estos ha sido judicializado como tal. ¿Es esto lo que ha pasado? Es correcto. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los homicidios, siguen siendo tratados por los operadores de justicia como homicidios culposos. Sí, es correcto. Eso es cuando realmente se le da un seguimiento como tal, porque muchas veces pasa que simplemente engrosan las estadísticas de homicidios y ni siquiera se inicia la investigación, o la investigación queda en espera. Entonces, porque, bueno, ya sabemos que la violencia aquí en el país es generalizada, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente los homicidios, los feminicidios cuentan por decenas. Entonces, sin embargo, podemos notar que o nos llama bastante la atención que sea la población LGBTI la que solo hay, creo que, un caso que ha logrado la judicialización y ha sido, o bueno, nosotros indagamos un poco más al respecto y se trataba de un ciudadano estadounidense. Entonces, ¿qué sucedió en el país, verdad? Entonces, en ese caso, como que es, insisto, otra de las deudas que hace falta en el país. Roberto, ¿qué está pasando en la región centroamericana? Porque, digamos, una de las principales demandas es que el sistema de justicia y de seguimiento sobre estos crímenes pueda ser visible para poderlo atender de una manera específica. Pero en el resto de la región, ¿qué está ocurriendo? Efectivamente, ¿hay avances para poder, digamos, atender esta demanda de la población LGTBI en Centroamérica, por ejemplo? Sí, todos los países de Centroamérica creo que hemos tenido ciertos avances. Hay ciertas políticas públicas que se han destinado para la población LGBTI. Pero específicamente con crímenes de odio, me refiero. No, con crímenes de odio creo que no estoy seguro, pero creo que El Salvador es el único de Centroamérica que reconoce la figura de crimen de odio por orientación sexual e identidad de expresión de género. Bueno. En el caso de Costa Rica creo que sí sería de estudiarlo por aparte, porque ellos sí van mucho más adelantados en estos temas. Pero en el Triángulo Norte y Nicaragua creo que no, El Salvador es uno de los primeros. Sin embargo, solo está en el papel, todavía no ha podido pasar a la práctica. Muy bien.
Al principio de la entrevista, cuando hablábamos de los problemas de fondo, mencionabas específicamente los problemas que tienen las personas trans, por ejemplo, para continuar con sus estudios o para conseguir trabajo, por ejemplo. Sabemos que este fenómeno responde a causas inicialmente como la discriminación, pero ¿podrías hablarnos un poco más sobre cuáles son las principales dificultades para las personas trans que buscan acceder al mercado de trabajo en el país? Seguro. Bueno, nosotros en AMAT El Salvador realizamos un estudio con respecto de la exclusión laboral de las personas trans en el municipio de San Salvador. Allí encontramos que, por ejemplo, el 63.6% de las mujeres trans durante 2016 se encontraba en alguna forma de exclusión laboral, y en el caso de los hombres trans es el 44.4%. Entonces eso quiere decir que estamos hablando de casi 2/3 partes en el caso de las mujeres trans y casi la mitad en los hombres trans. ¿Y qué sucede? Por un lado, ellos tienen un perfil sociolaboral débil porque no tienen un nivel de escolaridad muy bajo, porque abandonan sus estudios antes de finalizar muchas veces la educación básica. Por ejemplo, el 45% de los hombres trans no terminó la educación básica y el 40% de las mujeres trans tampoco. Entonces, es decir, existe un alto índice de personas trans que no termina la educación, digamos, la educación media, y eso obviamente es un gran obstáculo a la hora que quiere acceder a un trabajo. Pero además, por el otro lado, existen bastantes prejuicios y bastantes desconocimientos respecto de los empleadores. Nosotros les hicimos una pequeño sondeo con personal de recursos humanos, y bastantes decían de que no saben cómo tratar a una persona trans a la hora de emplearla, y que pues tienen miedo también que una vez que ya sea empleada, los mismos compañeros y compañeras de trabajo generen un ambiente hostil que al final vaya contra los intereses de la empresa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos que lo que está haciendo el Estado al respecto, es de buena voluntad, pero es insuficiente. Por ejemplo, se tiene el caso de la feria de trabajo, que yo creo que ellos han hecho una labor importante y va dirigida o tiene un mayor impacto en las personas lesbianas y en las personas gays, bisexuales, pero no tanto así en las personas trans, porque son las más visibles, por una cuestión de su expresión de género. Entonces, además de los problemas que esta población enfrenta con sus documentos de identidad. Cuando una persona trans es discriminada para acceder, por ejemplo, a una oportunidad laboral o incluso dentro de su entorno de trabajo, ¿hay mecanismos adecuados a los que pueda acudir para defender sus derechos? No, es decir, sí existe la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo, de ir a alguna instancia de gobierno, pero hasta el día de ahora que nosotros conozcamos de un caso que haya sido a favor de una persona trans porque haya recibido discriminación, no ha existido. Ahora bien, otra cosa o otra situación grave que sucede con la población trans es que muchas veces ni siquiera llegan al punto de ser empleados. Entonces muchos se quedan en situación, por ejemplo, de comercio informal o de trabajo sexual en el caso de las mujeres trans. Muy bien, Roberto, quisiéramos, después de que tú has brindado una radiografía muy clara sobre esa situación y las dificultades que tiene la población trans específicamente a estas áreas, nos gustaría saber cómo evalúas a la sociedad salvadoreña en general. Es decir, ¿crees que esa sociedad tradicionalmente conservadora ahora ha asumido una postura más inclusiva a las demandas de la población LGTBI en el país? Sí, yo creo que sí ha habido ciertos avances. Hay sectores que se están abriendo. Sin embargo, todavía queda un montón que hacer al respecto. Y yo creo que el hecho de que haya cada vez más visibilización, que se vayan ganando espacios como este, por ejemplo, hace que las personas reflexionen. Es un proceso que a veces conlleva tiempo a entender cómo funciona el género y la sexualidad cuando va más allá de las versiones dominantes que se nos han implantado a todos y cada uno de nosotros en nuestra forma de pensar. Es decir, nuestro sistema educativo, bueno, el Estado, los medios de comunicación en general, siempre tienden a canalizar las cosas como que solo hay una binariedad, como que solo hay hombre o mujer. Y cuando ya se habla de diversidad sexual, se cree que se está atentando contra algún tipo de moral o contra algún tipo de
cultura, Claro. y entonces creo que en ese sentido nos hace falta todavía bastante, pero sí hay ya avances en ciertos sectores. ¿Y a qué le atribuís vos esos avances en la visibilización del tema? Bueno, acá debo decirle que muy probablemente seamos el movimiento LGBTI. Bueno, yo relativamente soy nuevo, pero hay personas que ya tienen décadas de estar trabajando para ver cómo se hace una incidencia y una mayor visibilidad al respecto de todas aquellas y cada una de las identidades, orientaciones sexuales, expresiones que son disidentes contra las normas dominantes. Muy bien. Hemos visto en el ciclo, desde que se comienza a organizar el movimiento y la demanda en la sociedad, el factor organizativo ha sido importante para poder tener, digamos, músculo ante la sociedad y al Estado. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Por ahí puedes explicarnos cuáles fueron a lo largo de estos años esos elementos que permitieron fortalecer la organización y la demanda. Seguro. Bueno, aquí en el país el movimiento LGBTI nació en la posguerra. Veníamos saliendo de la guerra civil y estábamos en este auge de hablar de derechos humanos, democracia. Entonces se empezaron a conformar los primeros grupos de hombres gays, mujeres lesbianas y personas que tal vez en ese entonces se denominaban travestis, pero que eran mujeres trans. Y estos grupos empezaron a politizar cada vez más alrededor de una situación que ellos toda su vida habían tenido que conllevar, que era la exclusión, la violencia y la discriminación. Entonces, viendo también las experiencias, digamos, de otros países, decidieron organizarse por un lado, pero también volverse públicos. Entonces fue ahí que nació esta cuestión de la marcha y que año con año, desde 1997, se ha conllevado para ese mismo, para visibilizar que existen personas que salen de los cánones, digamos, que se nos han hecho creer que son los naturales. Entonces en el movimiento se ha tratado de trabajar una agenda que por un lado ponga estas, digamos, temas que a nosotros más nos afectan, pero también por el otro lado darle a conocer a la sociedad salvadoreña que los problemas son de todos, porque como ya mencionaba anteriormente, las actitudes y la misoginia, la homofobia están presentes en toda la sociedad y es algo que todos tenemos que trabajarnos. Bueno. Roberto, para ir cerrando la entrevista, próximamente vamos a entrar en año electoral. ¿Cuáles son las exigencias de la comunidad LGBTI a los nuevos representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo? Bueno, nosotros para empezar exigimos que avancemos en leyes, porque lo que sucede es que aquí todavía lo que ha habido, los avances han sido como decretos ejecutivos que tienen un alcance limitado, como ya hablábamos anteriormente. Entonces necesitamos ya avanzar a una ley de no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en el país. También otras leyes o otros cambios que se podrían dar en el sector de las AFP, en el sector del seguro social, para que todos podamos acceder a derechos laborales igualitarios. Y bueno, más específicamente siempre con la Asamblea, hablar de la ley de identidad de género, que es muy importante, que a este país es una deuda con miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas. Tradicionalmente en el plano legislativo ha sido el FMLN el que ha apoyado las reivindicaciones o ha abierto el espacio por lo menos para que se presenten las demandas de la comunidad LGBTI. ¿Qué ha pasado con los demás partidos? ¿Vos ves avances en la comunidad para acercarse a los otros partidos políticos y que se concreten estas demandas a nivel legislativo? Pues no tanto así como partidos, sino en algunos casos bien puntuales, como por ejemplo el caso de Johnny Wright, que creo que todo el mundo lo conoce, que él sí ha mostrado apertura a hablar con la población LGBTI y hablar temas como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. En el caso del partido FMLN, como ya mencionabas, es el con el que tal vez sí desde una línea un poco más partidaria se maneja el tema del apoyo. Pero en los otros partidos todavía se sigue tratando como un tema secundario que va a venir después cuando ya se avance en otros temas que según ellos son la prioridad. Roberto, tenemos que cerrar la entrevista, pero nos gustaría que puedan adelantarnos cuáles serán las acciones a tomar por parte del movimiento, del colectivo, para poder impulsar
estas reformas legales que están pendientes y que tú has señalado que son, digamos, las claves. Sí, bueno, mencionarles que mis compañeras trans y compañeros trans que están organizados ya han conformado una mesa por la ley de identidad de género en El Salvador. Entonces ellas están llevando un trabajo de cabildeo con distintos grupos del gobierno, pero también de la Asamblea Legislativa, para sacar adelante esta ley. Ya existe un anteproyecto que se quiere posteriormente presentar, así es que ellas ya están un poco más adelantadas en eso. Y nosotros estamos en alguna medida pues apoyando con el caso del estudio que mencionaba y otras actividades más puntuales. Y creo que eso es por el momento una de las principales agendas que nosotros quisiéramos trabajar. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han seguido en este espacio de entrevista en Matices. Esta noche ha estado en nuestra mesa Roberto Zapata. Roberto es secretario general del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica AMATE El Salvador. Gracias, Roberto, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio. Tal vez solo hacerles una invitación para que abran este espacio también para otras compañeras y compañeros LGBTI, no solo un hombre no heterosexual, sino también para personas trans, para que podamos también conocer sus perspectivas, mujeres lesbianas. Muy bien, retomamos gracias. Eso. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ya regresamos con Mate Focos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible.